Buenos días, mi nombre es Daniel Andújar, estudiante de entrenamiento deportivo de larga distancia y le voy a hablar qué es el doping en el deporte. El doping en el deporte es la administración a una persona sana o la utilización por ella misma de sustancias extrañas en el organismo o sustancias fisiológicas en cantidades de incrementar por vías anormales con el único fin de aumentar artificialmente y de forma ilegal el potencial del rendimiento del deportista o de la persona que utiliza las sustancias ilegales. ¿De dónde se produce el dopaje? El dopaje se produce de las culturas antiguas, que de manera de desarrollar una sustancia o mágica que ayude a aumentar el potencial de un deportista, tanto en su carrera deportiva como en su vida sexual. En la Enciclopedia Británica atribuye el origen del significado de la voz flamenca dough, que significa mezcla. ¿Qué es el doping? El doping, de acuerdo al Comité Olímpico Internacional, el COI, el doping es la administración o uso por parte del atleta de cualquier sustancia ajena al organismo o cualquier sustancia fisiológica que lo ayude a aumentar su potencial su potencial artificialmente y deshonestamente para aumentar su potencial en las competiciones, entre otras cosas. La Agencia Mundial Antidopaje, la AMA, se creó como una iniciativa conjunta del mundo deportivo, encabezada por el Comité Olímpico Internacional, llamado COI, y de los gobiernos. Es un organismo independiente con la función con un estatuto suizo de fundación privada, formado por partes iguales o diferentes países del mundo, que se creó en el 10 de noviembre de 1999, a raíz del escándalo del Tour de Francia en 1998, para promover, coordinar y supervisar a los deportistas que utilizaban sustancias prohibidas. Las sustancias o métodos prohibidos en el deporte: los estimulantes, los narcóticos, anabolizantes, diuréticos, farmacológicos y estrácidos. Las sustancias y métodos prohibidos, como los medios de las sustancias, puede ser dopaje sanguíneo, manipulaciones, derivados del cannabis, hormonas peptídicas, químicas o físicas. Los estimulantes. Actúan sobre el sistema nervioso. Las anfetaminas y derivados teofilínicos, derivados intermedios entre anfetaminas y teofilina, entre otras. ¿Qué es un narcótico? Un narcótico o estupefaciente es una medicina que en definición provoca sueño o estupor, y en mayoría de los casos inhibe la transmisión de las señales nerviosas asociadas al dolor. El grupo de los narcóticos comprende una gran variedad de drogas con efectos psicológicos o psicoactivos, aunque terapéuticamente no se usan para promover cambios en el humor, como son los psicotrópicos, sino por otras propiedades psicológicas, analgésicas, anestesias, antitusivos, antidiarreicos, entre otros. Las esteroides. Las esteroides tienen dos acciones principales: androgenia y formadora de tejidos. Las androgenias se originan en la musculación. Estas aumentan la producción de proteínas en los músculos, inhiben el efecto destructivo de los glucocorticoides, aumentan la producción de glóbulos rojos, aumentan el tono de la masa muscular, entre otros. Los diuréticos. Son sustancias para ayudar a la eliminación de líquidos de los tejidos. Algunos atletas usan diuréticos para pasar éxitos de controles de dopaje, ya que el aumento del volumen de orina disminuye la concentración de los fármacos, dificultando la identificación de estos metabolismos. Los efectos secundarios. Los efectos secundarios en el hombre son dolor de cabeza, cáncer de mama, impotencia, entre otros. En mujeres son aumentar el vello facial, entre otras. Engrosan la voz, entre otras. Efectos adversos.
los hombres adultos producen agresividad, aumento del deseo sexual, impotencia, disminución renal, disminución de la producción de los espermatozoides, agrandamiento y inflamamiento de la próstata, entre otros. Múltiples efectos adversos, pero en las mujeres, que es la musculación, trastorno del ciclo menstrual, crecimiento del vello facial, agravamiento de la voz y agrandamiento del clítoris. El dopaje sanguíneo. El dopaje sanguíneo es la administración intervenosa de sangres o productos sanguíneos que comprenden hematías, un individuo normas que con fines ergogénicos y autotransfusión, o bien el divino diferentes heterotransfusión, entre otras. La manipulación física o química. Falsificación o intento de falsificación de la integridad y validez de las muestras. Cateterización, destitución o alteración de la orina. Administración de intervenosos, exceptuación procedimientos quirúrgicos, emergencias médicas o intervenciones clínicas. Sustancias sujetas a las restricciones. Estas sustancias no son recomendables para el uso, que es el alcohol, la marihuana, anestesias locales, glucocorticoides, entre otras. El control y sanguíneos. Los controles del dopaje tienen un doble objetivo: proteger la salud del deportista, impedir que se establezcan diferencias indebidas en competidores, entre otras. ¿Por qué existe el doping? Por la presión que ejerce la sociedad sobre el deportista, que existe en una superación continua de su crecimiento deportivo, para mantener el ritmo competitivo, por el dinero, la fama y la gloria, entre otras. ¿Por qué combatir el doping? Porque destruye y promueve todo un conjunto de valores éticos, morales, pedagógicos, humanistas, inherentes al deportista y en el desarrollo integral de la persona. Colocan en desigualdad posiciones competitivas entre los deportistas, entre otras. Niveles de prevención. Hay 3 niveles de acción que se plantean para solucionar el problema del doping, y son prevención, control y rehabilitación. La prevención. Cambio de la estructura del deportista, programas de educación, fair player, espíritu deportivo, la seguridad para el deportista, entre otras. Las prevenciones secundarias, debería llevar un control en competencias, en entrenamientos supervisados y equipajes, exámenes en sangre, incremento de laboratorios, entre otras. La prevención terciaria es rehabilitación, que son física, psicológica y social. La rehabilitación es un producto o es un proceso complejo, similar en dificultad de cualquier acción. Debe enfocarse en problemas integralmente, pensando en el ser humano más allá de su circunstancia práctica del deportista. El doping en el deporte. Hay muchos deportistas que han usado sustancias prohibidas, como Diego Armando Maradona, María Luisa Calle, Sammy Sosa, Lance Armstrong, Marion Jones, entre otras personas. En conclusión, el doping es la utilización de sustancias con el fin de aumentar de forma ilegal el rendimiento físico de un individuo en una competencia deportiva o una actividad deportiva. Estas sustancias en muchos casos ponen en peligro la vida del deportista que la consume puede llegar a acabar su carrera deportiva o su vida, entre otras. Esta fue toda mi exposición. Gracias.